El aislamiento social, las semanas de incertidumbre, el encierro a causa de la pandemia y las preocupaciones por lo inestable de la economía pueden ser factores que afecten las relaciones personales, especialmente las relaciones entre pareja. Recientes datos indican que el incremento de casos de violencia doméstica a nivel nacional y local son un problema creciente y que puede derivar en situaciones y problemas aún más graves. Para hablar sobre el tema, invitamos a Rosario de la Torre, quien es codirectora de apoyo y enlace con la comunidad para Casa de Esperanza. Rosario, ¿cómo está? Un gusto tenerle con nosotros. Estoy muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Y bueno, mira, voy a platicarte que Casa de Esperanza es una organización nacional que se creó en el estado de Minnesota, en la ciudad de Saint Paul, en 1982. Y lo que quiere decir que tenemos como organización poco más de 37, 38 años. Y en Casa de Esperanza es una organización nacional que en el 2006 se convirtió en el Instituto Nacional de Violencia Doméstica. En Casa de Esperanza, como organización general, tenemos varios departamentos, pero voy a hablar rápidamente de tres que son fundamentales, que es el trabajo nacional, que es política pública. Tenemos dos personas que trabajan directamente desde Washington. Porque sabemos que todos los temas que están relacionados a violencia doméstica afectan a la comunidad latina, a la comunidad inmigrante. Entonces es muy importante y es crucial el rol de las personas que están trabajando de Casa de Esperanza en Washington. Y otro de los departamentos de Casa de Esperanza que es muy, muy importante es el Departamento de Entrenamiento y Asistencia Técnica. Y Casa de Esperanza, con los más de 30 años de experiencia trabajando con la comunidad latina a nivel local y haciendo el trabajo directamente, ha creado el Departamento de Entrenamiento y Asistencia Técnica. Lo que quiere decir es que tenemos un equipo que está capacitado, que tiene los conocimientos para apoyar a nivel nacional a otras organizaciones que están trabajando con la comunidad latina, pero que necesitan el apoyo de una organización fundamentada en el área de administración, en el área de servicios directos, en el área de enlace comunitario, en la parte de sustentabilidad, ¿verdad? Cómo mantener los fondos, no solo cómo encontrarlos, pero cómo mantenerlos. Y el otro departamento se creó a raíz del cambio en el 2006 es el de investigación. Casa de Esperanza como organización cree que la voz de la comunidad latina en estos temas tan relevantes y tan importantes es crucial. A raíz de esto se desarrolló el Departamento de Investigación que nos ayuda a traer las voces de la comunidad latina en las investigaciones que se crean. Somos investigadores como organización, pero también practicamos lo que enseñamos o lo que aprendemos. Muy bien, me parece que es una organización de una extensión muy grande, nacional y localmente, y por supuesto nos interesa también conocer cuál es su labor en específico dentro de esta organización que es Casa de Esperanza. Claro que sí, y con mucho gusto comparto. Yo tengo con Casa de Esperanza bueno, es mi segunda vez. Fue mi primer trabajo, mi segundo trabajo profesional en el estado de Minnesota en el 1991, salí en el 96 y yo trabajaba como intercesora, lo que es comúnmente conocido aquí como advocacy. Y en el 2002, 2003 más o menos regresé ya trabajando específicamente a nivel supervisión o a nivel administrativo con las intercesoras. Hoy por hoy, hace más o menos 2 años, hubo un cambio estratégico dentro de la organización y el rol mío como directora de familia advocacy o de apoyo a las familias y enlace comunitario es primariamente apoyar al equipo que hace el trabajo directamente. En el área de intercesoría tenemos más o menos un equipo de 15 o 16 intercesoras, el cual, bueno, con el apoyo de otras supervisoras está a mi cargo y mi rol específicamente es proveerles los recursos a las intercesoras para que puedan hacer un trabajo relevante, para que tengan los suficientes, el apoyo, no solamente de Casa de Esperanza, pero el apoyo comunitario, el apoyo
sistemas para hacer un trabajo efectivo. Digamos que parte de mi trabajo son las relaciones públicas, digamos, las relaciones con sistemas, las relaciones con la comunidad, para cerciorarme que la voz de las participantes, las sobrevivientes o los sobrevivientes, está siendo escuchada. Mucho del trabajo de mi compañera, que también es codirectora y mío, es estar presente en la comunidad. Yo creo firmemente que aparte del trabajo administrativo, para poder entender y apoyar a la comunidad, necesitamos ser parte de la comunidad. Yo me considero que desde que llegué a Minnesota hace más de 30 años, yo he sido una parte muy activa, mi vida ha sido muy activa en la comunidad latina. Soy parte de la comunidad latina, vivo en la comunidad. Por ende, mi rol en Casa de Esperanza es servir de apoyo, digamos, a la organización con lo que sea necesario. Mi trabajo, lo que más me gusta es trabajar con las familias, trabajar haciendo directamente la intervención. Pero va más allá de solo eso, es brindar el apoyo. Muy bien. ¿Cómo definiríamos este problema de violencia doméstica? Y no sé si existe algún tipo de información o data sobre qué tan dentro de nuestras comunidades hispanas está este gran problema. Bueno, mira, es bien interesante. Yo siempre platico de esto. La violencia doméstica existe en todos lados. Casa de Esperanza no existe solamente porque la violencia doméstica existe en la comunidad latina. Casa de Esperanza es una organización entre muchas organizaciones que trabajan en diferentes comunidades con temas como la violencia doméstica, el asalto sexual, el tema de trata. En la comunidad latina no creo que sea más ni menos. Es que a nosotros como latinos, aparte de la situación de violencia doméstica, venimos cargando muchas más cosas. Se tiene y se ha aprendido con todos los años desde que se inició el movimiento de violencia doméstica, que no es tan viejo. En los Estados Unidos, el primer albergue está aquí en Minnesota. Se llama Women's Advocate y se creó solamente unos 10 años antes que Casa de Esperanza. Casa de Esperanza no es necesariamente una organización nueva dentro del movimiento de violencia doméstica. Fue uno de los pioneros, de las organizaciones pioneras en el movimiento nacional. Minnesota ha sido siempre un líder como estado dentro del movimiento de violencia doméstica. Entonces, regresando a que el tema de violencia doméstica no solamente se ve en una comunidad. Hemos aprendido que el tema de violencia doméstica es algo que es una conducta aprendida. Si nosotros pensamos en un bebé recién nacido no tiene ni pizca de lo que es ideas, no tiene idea de lo que es ser violento o violenta, ¿verdad? No es algo con lo que nacemos. Sí, por nuestra experiencia como seres humanos o en la familia, aprendemos conductas. Y muchas veces es para tener control y poder sobre una persona o sobre varios individuos. Entonces, la violencia doméstica no es una cuestión cultural, y yo lo digo siempre y lo repito. Hay muchos factores que tal vez influencien a personas que violentan, que maltratan, que abusan de alguien, pero no es un problema cultural de ninguna manera, ni siquiera es un problema de alcohol. Sí es cierto que el alcohol puede influenciar incidencias de violencia doméstica. Nosotros escuchamos siempre eso, que muchas personas atan la cuestión del alcoholismo o del alcohol con la violencia doméstica, y eso no es cierto. Y no estoy justificando nada, pero la persona que violenta, sí es cierto que cuando hay estresores puede haber incidencias, pero no es de una sola comunidad. Y por ende, como sociedad, tenemos un compromiso muy grande de desaprender esas conductas, de esos, lo que socialmente nos han enseñado o hemos aprendido. Muy bien. Esos factores de los que está hablando podrían ser, por ejemplo, esta reciente época, cuando tenemos una pandemia, una cuarentena, mucha gente tal vez sufra de desempleo. Entre estos factores, ¿y qué otros factores tal vez podrían influir en el desarrollo? Yo creo que una de las cosas que está pasando y que hemos visto ahorita son varias cosas. Una es, yo creo que cuando estamos en una situación con tanto estrés, está probado
y lo hemos visto con otros desastres naturales, con los terremotos, con los problemas que existen en otros países, como el perder los recursos, ¿verdad? Y puede ser la vivienda, puede ser el empleo, tú lo mencionaste, son estresores, son detonantes que provocan más incidencias de violencia doméstica. El encierro, el hecho de que la persona que es la persona que provee, y no estoy hablando de roles específicos de género, pero la persona que provee, ¿verdad? Voy a usar algo muy, Financieramente, tal vez. muy de género, ¿verdad? Que es la pareja, el hombre y la mujer. Si la persona pierde el empleo y está en casa y encima de estar en casa porque no tiene cómo proveerle a la familia y está acostumbrado a proveer y de repente se ven en el mismo espacio donde tienen que ser padres, donde de repente les tienen que salir de la casa porque no pueden pagar la renta, o de repente porque esa persona no solo es responsable de la familia, pero tiene un hermano viviendo arriba y otro viviendo abajo, y se siente responsable por el bienestar de toda la familia, esos estresores pueden provocar incidencias de violencia doméstica. Ahora, desafortunadamente, hay sistemas que contribuyen a que la persona esté sufriendo, aparte de, en este caso, la pandemia. Por ejemplo, hay beneficios que se han dado, ¿verdad? Que se han distribuido, pero que no pueden recibir las personas latinas siendo comentadas. Entonces, si para una familia de una comunidad dominante o tradicional reciben cierto apoyo financiero, tal vez muchos de las personas de nuestra comunidad no califican, no lo van a recibir. Y esto trae todavía más estresores, trae más confusión, trae más incertidumbre. ¿Y ahora qué va a pasar? Y eso provoca incidencias de violencia doméstica. Yo creo que también una de las cosas que hemos visto y que ahora afortunadamente está siendo un poco más disponible es la salud médica. Hemos tenido familias que tienen a una persona, a un ser querido internado, y aquí sabemos que si una persona está internada y dura 3 días, el costo es increíble. Entonces, todos esos estresores obviamente se reflejan en incidencias, en detonantes, ¿verdad? Que pueden llevarnos a cometer violencia, que no disculpa, pero que sí puede, que sí es muy factible. La tensión, el desplazamiento, digamos, que han sufrido muchas de nuestras familias a raíz de la pandemia, pero de otras circunstancias en la ciudad. Muy bien. Sabiendo que, bueno, estamos atravesando por una pandemia, imagino que con todos estos estresantes que se están dando los últimos días o meses, a lo mejor ustedes como Casa de Esperanza tienen algún tipo de colaboración con, no sé, el Departamento de Salud, tal vez. Sí, yo al principio de todo esto, nosotros como organización, la mayor parte, tenemos un refugio como parte de Casa de Esperanza y es fundamental que el refugio siga ahí porque hay situaciones que requieren de seguridad. Hay personas que tienen que dejar su casa por cuestiones de seguridad porque a veces la violencia puede ser emocional, puede ser solamente, bueno, por decir solamente, ¿verdad? Es tan fuerte como la violencia física, pero hay personas que tienen que dejar la casa, que tienen que dejar la relación por la seguridad. Entonces el refugio es fundamental, pero inicialmente cuando la organización decidió que teníamos que trabajar remotamente por la seguridad de todo el mundo y la seguridad de salud específicamente, mi comentario con la directora ejecutiva era, ¿y qué vamos a hacer 40 horas a la semana? En casa, ¿verdad? Yo no estoy acostumbrada a trabajar en una computadora todo el día. Mi trabajo es con la comunidad, es activo. Cierto. Y te puedo decir que el día de hoy, después de 3 meses, el trabajo ha sido muy intenso, ha sido muy, muy constante, precisamente porque hemos tenido que buscar recursos para apoyar a las familias, a las participantes, de una manera que tal vez no se había dado antes. A raíz de la pandemia y de que el Estado y de que la ciudad y otras organizaciones que proveen fondos, tienen el compromiso de continuar apoyando a las familias en diferentes áreas. Nosotros a raíz de esto hemos tenido que establecer otro tipo de relaciones de emergencia, digamos, para poder lidiar con todo esto de COVID-19. Sí, hemos recibido fondos del Departamento de Salud, hemos recibido fondos del Condado de Ramsey. Se creó una iniciativa con todas las organizaciones de violencia doméstica del área metropolitana para
proveer más espacios, porque una de las cosas que como organización hemos experimentado es el volumen de las llamadas. Si se ha duplicado, si no te podré decir que se ha triplicado, mínimo se ha duplicado. Entonces, todas las organizaciones nos reunimos y hablamos de la necesidad del espacio que teníamos que tener extra, que no es una solución, pero necesitábamos hacer algo. Claro. Ya hay un par de hoteles en el área metropolitana, por confidencialidad, no puedo decir cuáles son, cuáles estamos ofreciendo a las personas que necesitan que salir de su casa por la violencia doméstica. Porque ya el espacio en los refugios no es suficiente, no solo el espacio, pero la realidad de las personas que estaban trabajando con las intercesoras para ganar una estabilidad económica, que tal vez ya habían encontrado apartamento y que estaban listas para mudarse fuera de los refugios y que todo cambió a raíz de la pandemia, que perdieron el empleo, que los niños se tuvieron que quedar en casa. Y eso ha sido, digamos, nuestro trabajo, no solo míos, de las intercesoras, de la directora, de mi codirectora, en decir qué necesitamos para crear más recursos para la comunidad latina. Y han sido becas que hemos tenido que empezar el lunes, terminar el viernes, porque pues, estamos en un estado de emergencia, en donde tenemos 3 o 4 días para escribir una beca basada en la realidad de las participantes o de la comunidad, para pedir recursos de vivienda, de comida, de salud. Una de las cosas que estamos viendo mucho es el problema de salud mental, el trauma. Personas que han sido sobrevivientes de guerras en los países de origen están viviendo mucho trauma ahorita con todo lo que está pasando. ¿Cómo identificar o cómo una persona que nos está viendo ahora mismo puede identificar que ellos de hecho pueden ser, sea hombre, sea mujer, una víctima de violencia doméstica? ¿Cuáles son esos signos que podemos identificar? Bueno, mira, para tomar tu punto, quiero aclarar que la violencia doméstica puede existir en en cualquier comunidad. Nosotros creemos firmemente y todavía está comprobado, y hay mucho debate en por qué es un 95% de las personas que experiencian violencia doméstica son mujeres. Y eso ahí es otro tema totalmente que podemos discutir en otra hora, pero nosotros trabajamos con todas las personas, hombres, mujeres, miembros de la comunidad LGBT, que encima de lo que es la violencia doméstica están lidiando con otras cosas, ¿verdad? Hay muchos factores que influencian a cada grupo de manera diferente. Sí trabajamos con todo el mundo. Las intercesoras están dispuestas y tienen la capacidad de trabajar con personas que lo necesiten, no importa a qué comunidad pertenezcan. Eso es una cosa. Y la otra es, cada situación es muy única y cada situación es muy especial. Yo creo que muchas veces como parte de la sociedad o de nuestro rol como hermanos, hermanas o vecinas o papás o hijos, podemos ver cuando hay ciertas, como dirían en inglés, red flags, ¿no? Como hay unas forma de identificar a veces. Lo que yo puedo pensar es, por ejemplo, los celos extremos, ¿verdad? Que una persona esté aislada, que de repente una persona que antes de estar en esta relación tenía una conexión constante con la familia y de repente ya no se le ve con la frecuencia que se le veía. Son cosas muy, a veces, difíciles inclusive de pensar, pero que cuando existen uno se va dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, con los jóvenes es muy común que exista la violencia en el noviazgo y que los jóvenes cambien de una actitud de repente de ser la chica o el chico jovial que siempre estaba platicando a la hora de la cena y está encerrado en su cuarto y no quiere que nadie vea su teléfono. Bueno, que hay cierta privacidad. Pero si yo veo que mi hermana, por ejemplo, siempre está hablando conmigo, pero noto un tono de voz un poco diferente o preocupación, o que hace preguntas como si fuera una tercera persona, todos esos son signos, la palabra exacta, signos, no me venía antes, signos que nos tienen que hacer pensar, algo no está bien. Si una persona está, uno de las tácticas que una persona que abusa o que maltrata usa muchísimo es el aislamiento, el cortar los lazos familiares, porque entre menos recursos tengas,
es más factible que te quedes en una relación. Más controlado. No sepas, es más fácil que te pueda controlar si no sabes a dónde ir. Y muchas veces, pensando en esto, también es muy importante en cómo reaccionamos o cómo ofrecemos el apoyo o cómo muchas veces como persona, como amiga, como hermana queremos solucionar algo. Y muchas veces no es la mejor forma de intervenir. Pero yo también creo que cuando uno tiene una intención clara y honesta, uno va a saber cómo reaccionar y va a saber qué decir. Y va a hacerlo de la manera que lo primero que tenemos que pensar es en la seguridad de la otra persona. A veces basta solamente dar un número de teléfono y ni siquiera decir, ¿ya llamaste? ¿O qué te dijeron? Es, aquí está, es confidencial, hay personas que tienen la experiencia y te van a ayudar cuando tú estés lista, cuando tú estés listo. Muy bien. De ahí venía mi otra pregunta. ¿Quién realmente puede llamar para solicitar la ayuda y cuándo se debe de hablar? Yo, Por favor. sí, yo no creo que haya otra vez, la violencia doméstica es un tema muy complejo. Ujú. Yo pienso que, por ejemplo, tenemos una variedad de llamadas que puede ser, lo repito, que hay una situación de seguridad, que pasó un incidente muy, muy fuerte en el cual la policía intervino, por ejemplo, y la persona llama porque la policía le da el número de teléfono y le dice llama a Casa de Esperanza y la persona llama. Y la cuestión de seguridad es inmediata, tiene que reubicarse, tiene que trabajar tal vez con el sistema criminal, tal vez con el sistema de la corte familiar. Y hay situaciones en las cuales no necesariamente la persona va a llamar inmediatamente. Yo me he visto como persona, porque antes de ser intercesora o directora de un programa, soy ser humano, Claro. en que tengo que hacer un análisis de cuál sería mi mejor, qué mejor apoyo puedo brindarle a esa persona. Y tal vez es solamente por las cosas que mencionaba que yo he notado, que hemos notado, decir, buscar el momento apropiado y decir, yo sé que las cosas no están bien, tampoco te estoy pidiendo que me des mucha explicación. Aquí hay un número de teléfono, llama cuando quieras, llama cuando estés lista o cuando estés listo, y puede ser solamente para establecer la relación con una intercesora. Ni siquiera la persona tiene que llamar y decir, estoy viviendo violencia doméstica, o mi pareja, o mi hijo, porque también la otra cosa es que pasa en las familias entre pareja, o puede pasar de padres a hijos o de hijos a padres, sobre todo con las personas de la tercera edad. Y ahí es cuando me refiero a que la violencia doméstica no discrimina. Ni discrimina clase, ni discrimina raza, ni discrimina nivel social, nivel educativo, ¿verdad? Si así lo queremos ver, la violencia doméstica pasa porque una persona tiene el control sobre la familia, sobre la otra persona. Entonces, cada situación es diferente. Yo creo que es muy importante siempre reiterarle a la persona, si uno tiene sospechas de que algo está pasando, aquí estoy. Aquí estoy, pero estoy cuando tú me necesites y como tú me necesites. No, es muy importante. Yo creo que es muy común en los humanos querer arreglar algo, ¿no? Y querer, es ahí donde dice uno, yo tengo los recursos, llama, o vamos a llamar ahorita, o tienes que hacer A, B y C. Y eso no siempre es lo más efectivo. Lo más importante es reiterarle a las personas, hay recursos, hay apoyo, y la persona sabe mejor que nadie cuando está lista para hacerlo. Nosotros creamos, Gustavo, yo puedo mandarte la información para que la compartas con tu audiencia, infográficos, ¿verdad? Información sobre las estadísticas, que no es complicado o sea, nos llama la atención porque son cosas muy reales y muy fáciles de entender. Y me refiero en el tiempo que tenemos, ¿verdad? Ahí creamos materiales para diseminarlos con las personas en la comunidad sobre signos de peligro, sobre recursos que hay accesibles, sobre qué hacer en el evento de que alguno de nuestros jóvenes esté en una situación de violencia de noviazgo, de cómo apoyar a algún padre de la escuela de nuestros hijos, que brindar los recursos. Y es información muy fácil de entender, no solamente fácil de entender, pero fácil de compartir. Porque si vemos las estadísticas en la comunidad latina, 1 de cada 4, cada 5 personas en algún punto de su vida va a experimentar violencia doméstica. Y si lo vemos así, de la manera más fácil que yo lo veo, si yo estoy con 20 amigas, de esas 20 habemos
tal vez 4 o 5 que vamos a vivir en algún punto de nuestra vida algún tipo de violencia. Entonces es crítico. Son 5 amigas de mis hijos, amigos de mis hijos. Es un número bastante alto. Y nuestro rol como sociedad es tomar acción y decir cómo puedo comenzar. Y yo creo que la forma más fácil es con nuestros hijos, con nuestros niños. Es la responsabilidad de los actos que los chicos hacen, ¿verdad? El tener una responsabilidad como padre, como educadores de nuestros jóvenes. Claro, muy bien. Pues Rosario, le agradecemos mucho por la conversación. La verdad es que están haciendo una labor muy, muy importante. 20% de las personas experimentan la violencia doméstica y creo que es importante también hacerles saber a las personas que nos están viendo tal vez cómo encontrar esa ayuda, dónde encontrarla, tal vez tengan un sitio web, un teléfono al que puedan llamar. Claro que sí, la línea de Casa de Esperanza está disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Somos la línea local estatal que tiene personas bilingües 24 horas al día. Y el número de teléfono el área es 651-772-1611. Y la página web de Casa de Esperanza es www.casadesperanza.org. Y ahí yo te puedo mandar más recursos para que los compartas con tu audiencia. Gracias. Una de las cosas que quería mencionar es que a raíz de estado de emergencia o de pandemia que tuvimos en estos últimos 3 meses, hemos recibido llamadas nacionales. Y nosotros ofrecemos el apoyo que podemos en la capacidad posible. Entonces, nunca vamos a decirle a una persona, no, porque usted está hablando de Maryland, o no, porque usted está hablando de Texas. Por lo tanto, me gustaría compartir contigo las líneas nacionales para que las personas, porque todos tenemos un amigo, un vecino, un familiar en otro estado que posiblemente se va a beneficiar del número, y también otras organizaciones. Casa de Esperanza no es la única organización que existe para trabajar en situaciones de violencia doméstica. Existen otras organizaciones y nosotros colaboramos con esas organizaciones y con mucho gusto yo te voy a enviar los números. Hay una línea estatal en la cual las personas pueden llamar también los 24 días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y puedes compartirla con personas que no son de habla español. Perfecto, pues muchas gracias, Rosario. Un placer tenerla aquí con nosotros, conocer un poco más sobre su misión con Casa Esperanza, que por lo que estamos leyendo es movilizar a las mujeres latinas y a las comunidades latinas para erradicar la violencia doméstica, desde apoyo a los que han experimentado violencia a la creación de espacios seguros para los jóvenes para hablar de relaciones saludables. Su trabajo está movilizando a las personas y a las comunidades a buscar seguridad, hablar y prevenir la violencia doméstica. Rosario, felicidades por la labor. Correcto. Le agradecemos mucho y seguramente vamos a estar en contacto una vez más para seguir platicando de este tema que es crucial y muy importante para nuestras comunidades, la violencia doméstica, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias, Rosario. Un placer y buenas tardes. Cuídese mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hello, friends of Community Radio. My name is Gustavo Mancilla, and this is the local news weekend update from elminnesotadehoy.com. En español, amigos de la radio comunitaria, les saluda Gustavo Mancilla con las noticias más importantes de esta semana en elminnesotadehoy.com, presentadas por el Departamento de Salud. Únete a la lucha contra el coronavirus. En política, el gobernador Tim Walz anunció que convocaría a una sesión legislativa especial que comenzó el 12 de junio, que se encargará de prioridades inmediatas, buscando una economía más fuerte y equitativa. En comunidad, liderado por jóvenes latinos de las ciudades gemelas, los navegadores de Copal cumplen con una necesidad actual en Minnesota. En noticias, un grupo de activistas se dio cita en la explanada del Capitolio de St. Paul con la misión de derribar de una vez por todas la estatua de Cristóbal Colón. Lo han logrado.
En salud, alrededor de 6.500 hispanos han sido registrados con casos positivos del COVID-19. Más de 36 muertes han sido reportadas entre individuos de la comunidad hispana local. En educación, por cerca de 8 años, DACA ha dado nueva vida a más de 700,000 jóvenes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Para ellos, una derrota en la Corte Suprema volvería a dejarles sin un futuro. En negocios, hispanos continúan teniendo un papel clave en el área de salud de la lucha contra el COVID-19. Y en los deportes, la MLS y los Blues anunciaron este miércoles un convenio para reanudar en Disney World la temporada suspendida el 12 de marzo por la pandemia coronavirus. Recuerde que usted puede encontrar más sobre estas y otras noticias todos los días y a toda hora visitando el minnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Les saluda Gustavo Mancilla, deseándole un feliz y productivo fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora. Ayudemos todos para controlar y erradicar el coronavirus. Los síntomas del COVID-19 pueden incluir tos, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta o pérdida del gusto o olfato. Si tienes preguntas o requieres información para pruebas gratis, llama en español al 651-201-3920. Un mensaje del Departamento de Salud de Minnesota en colaboración con M Latino Media y medios asociados.